Estamos también en comunicación telefónica, quédate, así estás hablando con ella, con Alejandra Barreto, es titular de Madres Cabronas. ¿Cómo están asistiendo a los jóvenes con enfermedades poco frecuentes? Uno se pregunta, ¿no es cierto?, ante todo este parate que se tiene que dar para cuidarse a todo el mundo. Hay personas que tienen que estar asistidas y mucho. Alejandra, ¿cómo te va? Muy buen día. Horacio Mogle te saluda aquí desde el Explorador de Canal 9. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por atendernos, ¿sí? ¿Todo bien? Hola, buenos días. Gracias a ustedes. Y la verdad que nosotros estamos muy preocupados por toda la situación, por lo que estamos pasando con el tema del coronavirus, porque tenemos que estar aislados y tenemos miedo porque no contamos con con las garantías de las protecciones que necesitan nuestros hijos. ¿Cuáles son las garantías que necesitas para justamente asistir a los chicos con enfermedades poco frecuentes en el caso de tu hijo? Nosotros acá en Santa Fe nos organizamos con los pacientes, somos un grupo de mamás y los pacientes también, y nosotros lo que necesitamos son las medidas de protección, las medicaciones. Tenemos miedo porque ya en este momento estamos teniendo faltas. ¿Falta de qué te está faltando? Están faltando medicamentos, por ejemplo en las urgencias, nosotros no podemos ir a los hospitales. Tampoco nos están atendiendo ni están pudiendo venir a nuestros domicilios, por ejemplo. ¿No pueden ir? ¿Cuál es la justificación por lo que no pueden ir? Si asistencia médica puede circular. ¿Qué es lo que dicen? Lo que están diciendo es que no es conveniente en este momento por seguridad de nuestros hijos. A ver, Luciana, vos que estás allá, ¿qué se dice en esta materia? No, en este caso, digamos, mi pregunta para Alejandra justamente tiene que ver de que hay madres, incluso de chicos con enfermedades poco frecuentes, que tienen que continuar con sus labores, como es el caso de Fernanda, que es policía. ¿Sabés más o menos qué tipo de cuidados tiene que tener? ¿Escuchaste la pregunta, Alejandra, o no? No escuché. Bueno, que Fernanda es también otra madre que es policía y justamente tiene que salir a ejercer sus funciones, más de protección misma para esta misma materia, ¿no? Sí, Fernanda está trabajando, sí, con las medidas de protección necesarias para proteger a su hija. A ver, les dicen que no les pueden asistir y ¿qué es lo que necesitan ustedes para tener las medidas de protección pertinentes? Cuando hablamos de medidas de protecciones, ¿cuáles son? ¿Barbijos, alcohol en gel, guantes? ¿Qué es lo que ustedes requieren? Exactamente, no tenemos nada de eso. ¿Y la farmacia no se los llevan? Yo pude conseguir barbijos que los compré a alguien que los estaba haciendo, pero no tienen ni la internación domiciliaria, no tienen los médicos, no tienen los enfermeros, no tiene nadie. Claro. Alejandra, contame la situación de tu hijo, ¿qué clase de cuidados necesita tu hijo? A ver. Nosotros diariamente. tenemos una internación domiciliaria, él tiene un cuidador porque yo trabajo, ahora estoy con licencia por su problema, ¿no? Él tiene kinesiólogos, tiene terapeutas, hace las terapias en casa porque nosotros no podemos contagiarnos de nada porque no puede enfermarse él. Claro. En este momento yo tuve que suspender todo porque no tengo las medidas de protección. Claro. O sea, los enfermeros que vienen a casa no tenían guantes, no tenían alcohol en gel, no tenían nada como para proteger a mi hijo, tampoco tenía la doctora que nos asistía. No es porque ellos no quisieran, sino porque no hay. Sí, Horacio, Alejandra, bueno, fundamentalmente te están negando la atención, o mejor dicho, vamos a replantear, no están yendo los representantes de salud, los profesionales de la salud, porque no tienen los elementos para poder acudir a las viviendas y visitar a los enfermos o recorrer, digamos, los lugares. ¿Le faltan elementos? ¿Eso es lo que te están diciendo ellos cuando vos los solicitás en tu domicilio? Pasa lo siguiente, yo tengo una internación domiciliaria, yo suspendí por seguridad de mi hijo las visitas porque no teníamos las medidas. Hay pacientes que viven solos. En este momento, esos pacientes, por ejemplo, ellos tienen que ir a buscar sus medicaciones una vez al mes al hospital. Sí. No pueden ir a los hospitales porque no pueden salir de su domicilio.
Hay muchos pacientes que, por ejemplo, a día de hoy les están faltando los medicamentos, les están faltando los alimentos, por ejemplo, porque no pueden salir a trabajar. Esa es más o menos la problemática que estamos viviendo. ¿Y los profesionales le dan online algunos tips de ejercicios, trabajos, quehaceres, etcétera, etcétera, como para que ustedes en casa puedan ir, bueno, supliendo, entre comillas, ¿no es cierto?, la asistencia o la ausencia de ellos? En mi caso, sí. Mis terapeutas y kinesiólogos nos siguen pasando todos los ejercicios, las actividades y todo. Pero no todos tienen la internación domiciliaria. Claro. Y lo que está pasando, por ejemplo, es, tenemos cuadros habituales. Por ejemplo, yo en mi caso tengo convulsiones. Claro. Hay otros pacientes que tienen cuadros respiratorios. Uno como que ya se sabe lo que tiene que dar, lo que son cuadros habituales de nuestros hijos, ¿no? Uno va a una urgencia. Bien. En la urgencia y ya saben lo que tienen que hacer. Ahora no podemos ir a los sanatorios, a los hospitales. Entonces lo que te sugieren es que compres la medicación y te la hagas colocar. Hay papás que no tienen el dinero para comprarlo. Claro, en este momento no se lo pueden comprar. Y ese es el problema básicamente que estamos teniendo, que por eso tenemos miedo con el tema de las medicaciones. Correcto. Tenemos muchas mamás del interior también que la están pasando muy mal. Sí. Es más que entendible la situación. Bueno, ojalá que haya una respuesta cuanto antes, ¿no es cierto?, en esta materia. Yo entiendo que hay otros anuncios que tienen que ver con lo económico y se va ajustando día a día el tema de cuarentena. Entiendo que este tipo de percance que se viene dando en cuanto a medicación y asistencia por parte de profesionales médicos, alguna vuelta se le va a encontrar. Gracias, Alejandra. Ojalá que se solucione cuanto antes. Un beso grande. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, Luciana, ahí tenés, ¿no? Esto también de la cuarentena produce problemas, pero bueno, hay casos que son puntuales. Estamos hablando de que esta cuarentena tiene que ver para salvaguardar la integridad y la salud de la gran mayoría. No significa que hay unas minorías específicas que tienen que tener una atención mucho más fina a la hora de ver cómo se resuelve, ¿no es cierto?, en el mientras tanto. ¿Cómo están el resto de las madres? Vos mencionabas una policía recién, Luciana. Exactamente. Recordamos que hace un tiempo atrás habíamos ido a hacerle una nota justamente a este grupo de madres cabronas que reúne a mamás de chicos con enfermedades que son poco frecuentes. Estaba el caso de Fernanda Rey, ese es el nombre, ella es policía, también tiene una hija que tiene una enfermedad que requiere estar dentro de su hogar, así que también me imagino que tendrá que tener ciertos recaudos a través de su trabajo, por ahí, de estar en contacto con tanta gente. Al volver a su hogar deberá tener cuidados para no llevarle ningún tipo de enfermedad o algún tipo de virus a su hija, ¿no? Y además la cuestión de que tiene que trabajar muchas horas fuera de su casa y pierde justamente el tiempo de estar por ahí cuidando a su hija. Son cuestiones que se dan obviamente en una situación que es totalmente anormal, ¿no? Hay muchas personas también que por ahí tienen que ir a cuidar a sus padres, seguro, que son adultos mayores, y con todo este tema de los controles que se realizan, por ahí hay baches, digamos, en esta medida de cuarentena, porque si hay adultos mayores que están solos y se les recomienda no salir, también está el tema de los hijos que no pueden ir a llevarle ayuda justamente a estos pero los padres. profesionales de la asistencia y demás están dentro del riesgo, dentro de los encuadrados a la excepción. En realidad los profesionales deberían asistir, no debería haber excusa en esa materia, ¿no? Pero bueno, ya van determinaciones propias las cosas que empiezan a suceder. Bueno, gracias, Luciana, por este reporte.